Solo quiero recordarles que esta porción que estamos meditando es la última noche de Jesús, en donde la enseñanza fue muy intensa hacia sus discípulos. Es la última noche antes de que fuera tomado preso. Y, me equivoqué ¿me ayudas, hermano Irán? Porque me traje el otro. En los primeros versículos de este capítulo 14 del Evangelio de Juan, pudimos ver las preciosas promesas del Señor Jesucristo hacia los suyos, ante la nueva realidad a la que se enfrentarían cuando Él no estuviera con ellos. El Señor Jesús los anima a poner los ojos, a poner la mirada en ese galardón, esa herencia que nos está reservada en los cielos a los que creemos, herencia que dice Primera de Pedro que es incontaminada, inmarcesible y que nos está reservada en los cielos. Y ahora nos enseña precisamente el camino para llegar a esas moradas. Y dice Juan capítulo 14, versículo 4, voy a leer desde el 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí están todas las palabras de ánimo. Y el versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. La idea que nos enseña este versículo, la palabra del Señor, es como si ellos ya conocieran la respuesta, porque no era ninguna cosa secreta que les había ocultado, no, Él se los había dicho muchas veces por medio de sus enseñanzas, pero y más cuando se acercaba la hora, el momento, Él les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, que fuera muerto y que resucitaría. Ahora, la idea del Señor Jesucristo que vemos en este versículo es que Él buscaba el despertar algo en sus discípulos. Ya les habla de una promesa, pero buscaba despertar algo en sus discípulos. Y vean lo que dice el versículo 5. En el versículo 4, el Señor le dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y en el versículo 5 dice la Escritura, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Hemos visto un poquito acerca de Pedro, no hemos ahondado mucho en todo el carácter de Pedro porque nos hemos enfocado en el Evangelio de Juan, pero aquí vamos a ver el carácter de Tomás, de otros discípulos. Así como Tomás, hay muchos discípulos que oyen, pero no escuchan. Eso en el vulgo natural no es como decimos, entra por aquí y sale por aquí. Hay muchos discípulos que oyen pero no escuchan con inteligencia las verdades eternas, atesorándolas en el corazón. Y también a veces se les olvida por algo que ha sido un propósito este año y no he insistido tanto, lo he hecho desde la escuela dominical. Traigan su cuaderno, tomen apuntes, porque si ustedes dependen de esto, les garantizo que mañana les pregunto de qué trató la predicación y ya no saben qué. Porque es así somos. Entonces, esta clase de discípulos, así como Tomás, toman con descuido las enseñanzas eternas. Esta actitud entonces nos deja ver otra característica de Tomás y es la duda que lleva a la incredulidad. Pero también esa duda que lleva a la incredulidad, lleva a una actitud pesimista que puede ser muy contagiosa. Pues cuando el Señor resucitó y se presentó delante de sus discípulos, ¿dónde estaba Tomás? Hoy lo leíamos, ¿no? En la mañana. Tomás no estaba presente. Tomás no creyó que el Señor hubiera resucitado y estuviera vivo. Pero no solamente Tomás. ¿Qué leímos de los demás discípulos? Dudaban,
¿sí? No creyeron, había duda en sus corazones y vemos que el Señor Jesús, cuando se les aparece, entonces les reprendió duramente por su incredulidad. Tomás le dice al Señor, no sabemos. Y ojo, cuando leamos, meditemos la Escritura, debemos hacerlo con mucho cuidado, analizar bien las palabras, porque Tomás dice, no sabemos. ¿Está hablando qué? ¿En presente o en...? ¿Sí? No sabemos, pero ¿está hablando qué? ¿En singular o en plural? Entonces está incluyendo ¿a quién? A todos los demás. No sabemos a dónde vas. Entonces podemos ver que usa el plural e incluye a todos los demás discípulos por igual de su ignorancia. Ciertamente no sabemos todas las cosas, pero el Señor les había dicho en repetidas ocasiones que del Padre había salido y al Padre volvería. Aún así, es lo maravilloso porque el Señor es paciente. Y entonces, ante la pregunta de Tomás, ¿cómo podemos saber el camino? Entonces el Señor vemos que siempre da una puntual respuesta con verdad y ante la palabra que había dicho, ¿sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Lo que busca es el reconocimiento de ellos ante la ignorancia en relación a estas cosas. Que les llevara a ¿qué? Que les despertara ese deseo de conocer más, de conocer más. Y en el versículo 6 podemos ver esto. Vamos a ver qué nos dice el versículo 6. El Señor Jesús da una respuesta puntual. Y en el versículo 6 dice la Escritura, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya les había dicho, ¿creéis en Dios? Esa es la meta. Para eso había venido el Señor Jesucristo. Esa es la obra del Padre, que crean en ti y en el que tú has enviado. Pero también que crean en mí, que yo soy el camino, dice el Señor Jesús. Y aquí es muy importante el griego, porque, miren, el Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné. Y el griego koiné es una lengua muerta. Lo que quiso decir Juan siendo inspirado hace más de 2000 años, ¿sí? Quiere decir hoy. Eso es lo que quiere decir, y esto es lo maravilloso, es la sabiduría de Dios, porque las palabras en griego es Jesús, Jesús es Jesús, Jesús ego eimi, que traduce, el Señor Jesús está diciendo, yo estoy siendo, de manera que el verbo eimi, lo que vemos al final, está en presente indicativo activo. Y los que conocen un poquitito, yo no conozco mucho, pero los que conocen un poquito de español y de reglas, un presente indicativo activo es una acción que. Entonces, en ninguna manera, yo soy, no, yo estoy siendo el camino. Es una acción continua, de manera que el Señor Jesús habla de sí mismo, que está haciendo de manera continua y en presente, de indicativo activo, el único camino, el camino verdadero, el camino nuevo. Y esto habla claramente de algo muy importante y de la verdad que Dios quiere que todo mundo, todo hombre conozca. Esto habla de su mediación de manera continua, como el único mediador, hasta que termine este presente estado de cosas. Y vamos a ver qué nos dice Hebreos 7:25, y relacionemos esto que nos enseña el griego con los versículos que vamos a leer. Hebreos 7:25 dice, por lo cual, y está hablando de Jesús como el sumo sacerdote, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, ¿por quién? Se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces ahí vemos de manera clara
que Jesús es el único mediador. Para empezar, es el único que puede salvar y es el único mediador que puede llevarnos al Padre. Ahí en 1 de Timoteo 2:5 dice que esa es la verdad que Dios quiere que todo hombre conozca. Vamos a ver qué es lo que nos dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, desde el 4. Vean el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque hay un solo Dios y uno solo está siendo mediador, es lo que traduce ahí el griego. Uno solo es el que está siendo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, para, si no queda duda, dice Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Y esto es también por el nuevo camino, por el camino nuevo que Él nos abrió. Y quiero que vean ahí Hebreos 10. ¿Quieren ver Hebreos 10? Del 19 al 20, porque Jesús le dice a Tomás, yo estoy siendo el único camino, yo estoy siendo el único camino. Y entonces dice Hebreos 10, del 19 al 20, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. A ver, expliquemos esto. ¿Quiénes podían entrar al lugar santísimo en el Antiguo Testamento? Una sola vez al año. El sumo sacerdote. Los sacerdotes no podían pasar, ni los levitas. Solamente el sumo sacerdote podía pasar una sola vez al año al lugar santísimo. Y dice el siguiente versículo, que nosotros, bueno, desde el 19, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, una de las cosas que sucede es que el velo se rasgó, dándonos a entender que teníamos el camino abierto hasta el lugar santísimo a través de Él. Pero hablando del único camino, ahí Hechos 4:12 nos dice algo también importante. De hecho son palabras del apóstol Pedro. Hechos 4:12 dice así la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Solamente Jesús puede salvar. En ningún otro hay salvación. En ningún otro nombre. Porque aquí Pedro está diciendo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, que no hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No lo hay. Entonces vean todo lo que implica el que Jesús esté diciendo Jesús ego eimi. O sea, yo estoy siendo el único mediador. Todo el que siga las pisadas de Cristo, pues ejemplo nos ha dejado. Dice 1 de Pedro 2:21, todo el que siga las pisadas de Jesucristo, porque ejemplo nos ha dejado. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Todo el que siga sus pisadas puede estar seguro. Ahora, sus pisadas nos llevan en una sola dirección, ¿no? En un solo camino. Primero es a través de Él. ¿Y hacia dónde? Hacia el Padre. Todo el que siga sus pisadas puede estar seguro de que no se desviará del camino recto hacia el cielo. No se va a desviar. Ahora, la siguiente. El Señor Jesús no solo da respuesta a sus discípulos de cuál es el camino, sino también
se presenta como yo soy la verdad. Yo estoy siendo. Acuérdense que el verbo que encontramos acá es un presente indicativo que es una acción continua. ¿Sí? Lo que dijimos, ego eimi, el verbo es eimi y es un presente indicativo activo y está diciendo yo soy el camino y la verdad, es decir, yo estoy siendo la verdad. La palabra en griego es aletheia. Aletheia es verdad. Pero recordemos otra vez que está en presente indicativo activo, es decir, que la traducción es yo estoy siendo la verdad. Cristo es la verdad. No es cualquier verdad, es la única verdad consistente y total, sin mezcla de error y falsedad. Algunos pueden decirnos, es que ¿cómo tú puedes estar seguro de que tienes la verdad? Yo tengo la verdad porque yo estoy en la verdad y Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. El Señor Jesucristo es la única verdad que nos hace verdaderamente libres. Y quiero que vean lo que dice Juan, pero capítulo 8. ¿Quieren ver Juan 8, versículos 31 y 32? Dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué nos dice Hebreos 1, 1 y 2? Que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por medio de los padres, por medio de los profetas a los padres, ahora en esos postreros tiempos nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, el Hijo es el verbo, es el logos, es la palabra de Dios. Y por eso está diciendo aquí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, aquí podemos ver que una característica de un verdadero discípulo es permanecer ¿en qué? Si no hace y cree todo lo que dice aquí, ¿es un discípulo de Cristo? No lo es. No lo puede ser, porque aquí lo está diciendo el Señor Jesús. Y luego el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. La siguiente, por favor. El Señor Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios, y no necesitamos aprender otra verdad que la que está en Jesús, pues todas las cosas están resumidas y restauradas en Cristo. Colosenses es maravilloso lo que dice, porque dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Podemos imaginar cómo. A ver, si vemos en la Escritura que Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, es el Todopoderoso. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud, todo lo que es Dios, que nuestra mente no puede entender? Porque Él mismo es Dios. Por eso puede habitar en Él corporalmente toda la plenitud de la deidad. No necesitamos aprender otra verdad que la que está en Jesús, pues todas las cosas están en Él resumidas y restauradas. En Cristo está la clave de todos los enigmas. Pero aquí recuerdo muy bien lo que dice Deuteronomio 29:29. Hay cosas que no debemos ni siquiera esforzarnos en entender, porque las únicas que podremos entender son las que están reveladas. Esas son para nosotros, pero las cosas secretas y ocultas, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Entonces no tratemos de entender cosas que no vamos a entender, porque esas le pertenecen a Dios. También nos dice 1 Corintios 1:30, dice, mas por Él, es decir, por Dios, vosotros estáis en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios.
Cuando leemos ahí el libro de Proverbios que nos habla acerca de la sabiduría, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. Cristo es la sabiduría. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que cuando alguien te pregunte, ¿cómo puedes saber que estás en la verdad? Si hay tantos que dicen, yo tengo la verdad, y otro, yo tengo la verdad, y otro, yo tengo la verdad. ¿Cómo responderle cuando alguien nos pregunte, no? ¿Cómo puedes saber si estás en la verdad? Pues simplemente porque estamos en Cristo. Porque estamos en Cristo y porque creemos en su palabra sin adulterarla. La siguiente. Ahora, no solo dice el Señor Jesucristo que está siendo el único camino, que está siendo la única verdad, sino también está siendo el único que puede darnos vida y vida verdadera. La palabra que ustedes ven ahí es Zoe. La palabra en griego es Zoe. Y Zoe no es cualquier vida. No es cualquier vida, es la vida que está en el centro mismo del ser que participa de la vida de Dios. Es la vida que dura por toda la eternidad, porque en Cristo estamos vivos para Dios, con esta vida de Dios que Él nos da. Y quiero que vean Efesios. ¿Quieren ver Efesios 2? Efesios 2, dice la Escritura, y Él, ¿de quién está hablando? Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué dice aquí, éramos por naturaleza, antes de haber creído en Jesucristo, hijos de ira? Porque están destinados para la ira de ¿quién? Para la ira de Dios, porque no han creído, no se han arrepentido. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, nos dio Zoe, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí está hablando Pablo de esto como si ya hubiera sucedido, porque en realidad el tiempo es así. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces ¿qué será? ¿Qué sucederá? Entonces nosotros seremos manifestados en gloria con Él. Ahora, algo muy importante nos dice la última parte del versículo 6. Aquí el Señor Jesús está diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. La frase en griego es udeis erketai proston patera ei me di emu. Y traduce, nadie está viniendo hacia el Padre sino a través de mí. Nadie está viniendo, otra vez es un presente indicativo activo, es una acción continua y está diciendo, nadie. No, es que ¿cómo puedes saber tú? Hay tantos caminos. No, nadie está viniendo al Padre si no es por mí. ¿Por qué es importante el griego? Porque erketai, esa palabrita que ustedes ven ahí, la segunda, es un verbo deponente que está en presente medio pasivo, en caso nominativo, y la condicional ei dan claramente a entender que no hay otro mediador que esté siendo. No lo hay. No hay otro mediador que esté siendo. Si esto lo conocieran aquellos que han establecido otros mediadores o intercesores,
que son sinónimos, ¿no? Pero dice, no, es que son intercesores. Espérate. Son sinónimos, significan lo mismo, ¿no? Son sinónimos. Si esto lo entendieran, pero aún así, y cuando el griego dice lo mismo que quiso decir hace 2000 años, no pueden entenderlo. ¿Por qué razón? Ahí lo dice 2 Corintios capítulo 4, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No lo pueden entender simplemente por eso. Versículo 7, dice la Escritura, sigue diciendo el Señor Jesucristo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En estas palabras está implícita una reprimenda, una exhortación a los discípulos por su torpeza y descuido en no percatarse de la verdadera personalidad de Cristo. Ahora, ¿se les había olvidado? Sí. En un momento de evaluación, Jesús les dice, oigan, ¿y quién dice la gente que soy? Y unos, no, pues tal. ¿Y ustedes qué dicen? No, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. ¿Se les había olvidado? Se les había olvidado ellos mismos como judíos lo que significaba el que alguien se dijera a sí mismo Hijo de Dios. ¿Por qué lo querían matar los judíos? Porque haciéndose él Hijo de Dios se hacía igual ¿a quién? A Dios. Entonces vean qué torpeza. Antes el Señor les había dicho a los judíos en presencia de sus discípulos, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ahí está en Juan 8:19. Aún si ellos habían escuchado, aún y cuando ellos habían escuchado, muchas veces se les había olvidado, porque es que somos olvidadizos. Y recuerdo lo que dice precisamente el apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro dice, él cercano allá a la muerte, como Dios se lo había revelado, dice, yo voy a procurar que aún y cuando yo no esté, a ustedes estén confirmados y sepan estas cosas, yo me voy a encargar de que alguien se las esté recordando. No podemos decir qué es más triste, si la ignorancia voluntaria de los judíos porque habían cerrado su corazón, o la inmadurez que muestran sus discípulos en su entendimiento embotado. No obstante, el Señor Jesús les dice, desde ahora le conocéis y la habéis visto. La palabra en griego son aparti ginokeste. Estas palabras traducen, desde ahora mismo están conociendo a Él. Es decir, desde ese momento, desde ahora mismo están conociendo a Él. ¿A quién? ¿Por quién le preguntaban? Por el Padre. Desde ese momento, entonces, ¿quién estaba delante de ellos? Y eso lo vamos a ver más adelante. El Padre, es decir, yo soy el Padre. Pero, hermanos, no juzguemos tan duro los discípulos, porque esto es de mucha enseñanza para nosotros como creyentes. Quiero que vean Hebreos. ¿Quieren ver Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14? Y claro que en contexto, estos versículos nos están hablando acerca de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es estar en la verdad y entonces apartarte de ella, estar en el único camino y apartarte a otro camino. Y ya hemos visto que no hay otra verdad, que no hay otro camino, que el único que está siendo el único camino y el único que está siendo la única verdad es ¿quién? Es Cristo. El único que está siendo, el único que puede darnos vida y una vida verdadera es Cristo. ¿Y cuántas veces caemos en ese engaño, no? Porque el mundo puede convencernos de lo contrario. Hebreos 5, del 11 al 14, dice la Escritura, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos
para oír. Otra vez lo mismo, no hay madurez. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? ¿Cuáles creen ustedes que sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Aquello primerito que nos enseñaron. Yo sé que es predicación, pero les estoy haciendo una pregunta. ¿Cuáles creen ustedes? ¿El qué? Sí, salvación, pero me refiero a cosas que tenemos que hacer nosotros como creyentes. ¿Perdón? Leer la Biblia, ¿qué? Orar, congregarnos. Sí, yo lo aprendí como los 7 puntos de la vida cristiana. Meditar diariamente las Escrituras, orar, tener compañerismo cristiano, trabajar por Cristo, rendir mi voluntad, dar y otras cosas más. Y entonces tenían que volver a enseñarles después de años a esos hermanos, oye, congrégate, oye, ven a orar, es importante la oración, oye, perdona, oye, cosas básicas. Sigamos leyendo, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esos creyentes ya tenían que estar comiendo ¿qué? Carne sólida, sí, que agarras el hueso y sí, sólido, que tienes que masticar. Y luego para que te haga una buena digestión, pero no lechita que luego te da hambre inmediatamente. ¿Sí? Lechita que te da hambre inmediatamente y que por el engaño, te pueden dar a lo mejor té de manzanilla y es lo mismo, te vas a quedar con hambre. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hace algunos viernes le preguntaba a los varones, hablando acerca del liderazgo, una introducción hacia unos temas de liderazgo que vamos a ver, les preguntaba a cada uno de ellos cuántos años tenían en el Evangelio. Y algunos me dijeron desde 12 hasta 40 o más en el Evangelio. Hermanos, Dios nos ayude a que no se nos tenga que animar a hacer las primeras cosas, las cosas más básicas que teníamos que hacer como creyentes. Lo más básico. Dios nos ayude cuando ya deberíamos de ser maestros y estar comiendo este alimento sólido, no leche. ¿Por qué? Porque la leche dice la Escritura que es para inexpertos, ¿sí? Y esos inexpertos también pueden ser aquellos que son así ondeantes, ¿no? Y que viene cualquiera y te dice algo, sí, oye, sí es cierto, y te lo crees. Pero el que es experto, el que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, dice, no, eso está mal porque la Biblia dice aquí esto. Y no se lo cree, no es fácilmente engañado. Y estoy insistiendo mucho en ese tema porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Entonces, en verdad, Dios nos ayude. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? Si a lo mejor tienes 10, 5 años, 15, pues eso llévalo, ¿no? 20, 30, 40, los que llevan más de 40 en el Evangelio, ¿qué frutos estamos dando? Es para que reflexionemos, hermanos. Dios, en verdad, Dios nos ayude. El Señor Jesús, de manera clara, se está mostrando, dice que yo estoy siendo el único camino, yo estoy siendo la única verdad, yo estoy siendo el único que puede dar vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y por qué esta pregunta? Porque ¿con qué frutos nos vamos a presentar delante de Dios?
¿Qué es lo que vamos a presentar delante de Dios cuando estemos delante de su presencia? Se acaba la oportunidad, ya no hay nada por hacer, ¿eh? ¿Qué frutos? Y ahora, si pensamos en los frutos, pensemos en qué corona nos van a dar. Porque claro, está la corona de la vida. Si hemos creído esa, nadie nos las quita. Claro que las vamos a arrojar a los pies de Jesucristo. Pero que es lo vimos en la escuela dominical. ¿Qué hay de las otras coronas? ¿Qué hay de las almas que están a nuestro alrededor? Aquellas personas que hayan sido ganadas por medio de nuestro testimonio. Así le dice Pablo a los tesalonicenses: ¿cuál es mi corona y gloria de que me gloríe delante de Dios en su venida? Le dice a los tesalonicenses: ¿no lo sois vosotros? ¿No lo sois vosotros? Ellos que habían sido ganados por el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, Dios nos ayude. Son tiempos, definitivamente, siempre han habido tiempos peligrosos, pero estos tiempos son mucho más peligrosos que años anteriores. Entonces, Dios nos ayude a estar bien con Dios, porque vamos a rendir cuentas, vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, porque en verdad sabemos y creemos, Señor, que estamos en la verdad, que es tu palabra, estamos en Jesucristo, que es el único mediador, que es tu Hijo, y estamos en el Dios verdadero, quien ha enviado a Jesucristo. Señor, ayúdanos a no andar como necios, a que tampoco nos comportemos como el ejemplo que vimos de Tomás, un discípulo con dudas que luego lo llevaron a la incredulidad. Incredulidad, Señor, que nos lleva a la dureza de corazón, porque más adelante vemos, oh Dios, que no estaba congregándose. Ayúdanos, Señor, y más cuando vemos que ese día se está acercando. Ayúdanos a caminar en este peregrinar, Señor, que tenemos hacia ti, al Padre, con temor y temblor, buscando, Señor, el agradarte a ti, el hacer tu voluntad, pero sobre todo, Señor, ganando almas. Pon en nosotros, Señor, esa necesidad de compartir acerca de la vida, del perdón que hay en Cristo Jesús. Amado Dios, tú conoces cada corazón, Dios, y no permitas que seamos conformistas, que digamos: yo gané ya una persona. No, Señor, porque tú buscas frutos, no fruto, frutos, almas que se rindan a los pies. Y tu palabra dice: díganos los redimidos de Jehová, aquellos que has redimido del poder del enemigo. Ayúdanos, Señor. Y te pido, Señor, que también pongas paz de tu misericordia en nuestras vidas, Dios, y que tengas paciencia con nosotros. Y así como estamos con los ojos cerrados, tú que estás aquí, te pregunto: ¿sabes lo que celebramos hoy? ¿Sabes aún mejor por qué Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó? Jesucristo murió por nuestros pecados porque nosotros nada podíamos hacer. Dice la Escritura que por gracia somos salvos, y es un don de Dios, es un regalo. Dice que no es por obras, no es por lo que nosotros podamos hacer ni hayamos hecho, es por lo que Jesucristo hizo. Y esto precisamente es lo que celebramos. Pero ¿has reconocido tú esto? Déjame darte una noticia. La Biblia dice que todos hemos pecado, encerró bajo pecado a todo el mundo para tener misericordia de todos por igual. Por un hombre entró el pecado, pero por un hombre, esto es Cristo Jesús, entró la justicia y la vida. ¿Te gustaría?
¿Qué es lo que tenemos que hacer para que a través de ese único camino, de esa única verdad, podamos llegar al Padre? Pues primero tenemos que arrepentirnos y pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, aceptando el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz y creyendo que Él resucitó y está vivo. ¿Te gustaría tomar esta decisión hoy? No te estamos invitando a que te unas a esta iglesia, te estamos invitando a que restablezcas tu relación con Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues primero decirle a Dios con palabras que salgan de tu corazón: perdona mis pecados, Señor. Yo reconozco que he pecado contra ti, pero acepto el sacrificio que Jesús vino a hacer en la cruz por mí. Pero también, si haces esto de corazón, dile: yo creo que Jesucristo está vivo. Yo quiero estar ahí en ese lugar donde Él está y que me está preparando. ¿Te gustaría hacerlo? La Biblia dice: he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el único momento en que puedes ser salvo, porque no somos dueños del siguiente minuto. Y si Dios nos llama en el siguiente minuto, se acaba la oportunidad. Por eso, ¿no te gustaría? Dile con tus palabras: Señor, perdona mis pecados. Yo acepto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí. Entra a mi vida, pero también creo que Jesucristo resucitó y está vivo. ¿Has tomado esta decisión? Estamos con los ojos cerrados. Si alguien no ha tomado esta decisión y lo ha hecho en este momento, ¿quieres levantar tu mano? Todos estamos con los ojos cerrados. Pastor, yo tomé esta decisión. Yo le pedí perdón por mis pecados a Dios, aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Lo has hecho? Sí. ¿Lo hiciste? Levanta tu mano para hacer una oración por ti. Hoy es el día aceptable, mañana puede ser tarde. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Sabemos que no va a regresar a ti vacía, sino que va a hacer aquello para lo cual tú la envías. Es clara, Señor, tu palabra. Tú no enviaste a tu Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. El que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bendice, Señor, a Shalom, no nos dejes. Ayúdanos a seguir perseverando, Señor, hasta el final, y no ser de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, damos las gracias y lo pedimos. Amén.